Hola mis chicos y chicas hermosas, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Mi nombre es Amparo para quienes no me conocen. El día de hoy les quise compartir un video súper diferente a los demás, pero con algo que a mí me encanta hacer, que son fotos. Entonces quiero compartir con ustedes unos truquitos para tomarse fotos en casa solos. En este caso mi casa no es muy grande, es sumamente chiquita, entonces procuro aprovechar cada rinconcito donde pueda tomarme alguna buena foto y aprendí algunos truquitos que puedes utilizar en casa, así que vamos a comenzar. Si bien yo no tengo una cámara y un celular, solamente uso mi celular, en este caso les voy a mostrar cómo es que yo coloco mi celular, en dónde lo coloco y cómo es que me hago alguna u otra fotito. Bien, si se dan cuenta, mi cuarto es sumamente chiquito, no hay mucho espacio, pero lo bueno es que tiene una ventana súper gigante en el cual entra la luz de manera natural. En este caso me encanta porque cuando tomas fotos con luz natural, la foto sale mucho mejor que con la luz dentro de casa. Aquí me pueden ver en mi cuartucho bien empoderada tomándome las fotos, así de costadito, de frente, seria, sonríe. Bien, como les conté, trabajar en el cuarto es un poquito tedioso ya que el lugar es súper chiquito, pero traté de sacar unas fotos bravasas. Estos fueron los resultados que obtuve de 50.000 fotos después y espero que les guste. Me encanta tomarme los selfies. Los selfies es algo que creo que todos utilizamos. En este caso, en la parte de la cocina, tengo una ventana súper grande, la cual me ayuda también a ingresar luz natural. Y puedo posicionarme de una forma en que la luz me dé directamente a mí y de esa manera la foto sale súper genial. Lo que vendría a ser la parte de atrás, procuro ocupar todo con mis manos o con mis brazos. Otra de las cositas que también suelo hacer es colocar el teléfono en algo que tenga al frente para de esa manera poder tomarme con el temporizador. Bueno, yo creo que la foto de los selfies quedó súper bien. Ahora, un truquito que me encantaría compartir con ustedes es que usualmente en Instagram hay algunos efectos que parecen un poquito más naturales que otros, pero también hacen que las fotos se vean súper bravasas. Les voy a compartir unas fotos que me tomé con Instagram y me digan si les gusta o no. Bien, tomarse las fotos en las paredes, ya sea del color que fuese tu pared. Si tienes un campo súper vacío, pero el cual puedes entrar tú sentada o parada, te sirve perfectamente para tomarte fotos. Puedes poner algunos adornitos en la pared y de esa manera se vería mucho mejor. Si bien es cierto, las fotos pueden ser trabajadas sea sentada o parada. En este caso yo me sentía mucho mejor tomándome las fotos sentada, entonces lo hice de esa manera. Pero también puedes tomarte fotos parada. Las fotos que vendrían a ser en la pared quedaron muy lindas y estos fueron los resultados que me gustaron. Hacer tu estudio en casa, súper fácil. Lo único que vamos a necesitar, algo súper simple que todos tenemos, es una sábana. Ahora, la sábana puede ser del color que tú quieras, puede ser color entero. En este caso yo utilicé una sábana blanca, pero que tiene como que plumas de diferentes colores.
Y lo que hice fue encima de mi sillón colocar una silla para que de esa manera sea un poco más alto. Pude haber puesto la sábana en todo el sillón y tomar las fotos en el sillón, pero lo malo es que debajo del sillón tengo muchas cosas, entonces salía lo de abajo y no me gustaba. Entonces quise hacer las fotos en el piso, por lo cual si ponía la sábana en todo el sillón ya no me iba a alcanzar para el piso. Entonces me ayudé colocando una silla, puse la sábana en la silla y de esa manera me sobró sábana para poder colocar en el piso y para que la foto salga completa con la sábana. Entonces, una de las cosas que a mí me gusta es que no es necesario que tengas un sillón. Puedes poner tu sábana ya sea en sillas o en ganchos, o hay algunos colgadores de ropa que son para secar la ropa que también te pueden ayudar perfectamente. Estos fueron los resultados que me encantaron, quedé fascinada. Es un truquito súper básico, no se necesita, como le digo, de grandes cosas. Con cositas que tenemos en casa podemos hacer un súper estudio. Y como un ligero plus, porque sé que no todos van a contar con esto en casa, yo tampoco contaba con ello, pero por la necesidad lo tuve que comprar. Compré una piscina chiquita para mi enano y pues intenté hacer unas fotos en la piscina, pero yo sola. Entonces estos fueron los resultados. No pude filmar cómo fue que puse, pero simplemente puse la cámara enfrente para tomarme la foto y pues me paré. Bueno, chicas y chicas, este sería todo el video por el día de hoy. Espero que les haya gustado. De ser así, no olviden darme manito arriba. Déjenme en sus comentarios si quisieran saber más truquitos para tomarse fotos en casa. Y suscríbanse a mi canal para nuevas notificaciones. No olviden seguirme en mis redes sociales como Instagram y Facebook para que puedan ver las fotitos que les voy a estar compartiendo. Hasta la próxima.